La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Buenas noches. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati, enciende las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán. Bienvenidos. La noticia: la institucionalidad en Venezuela continúa levantada contra la usurpación. Pese a la cruenta represión que fue ejecutada ayer por las fuerzas leales al chavismo, hoy miles de venezolanos salieron nuevamente a las calles sin miedo y a ratificar su apoyo al presidente interino Juan Guaidó y al plan que bajo su liderazgo busca la restauración de la democracia para Venezuela. La noticia: 38 horas completa en libertad Leopoldo López. En las últimas horas se ha conocido que el líder opositor al chavismo está en calidad de huésped y no como asilado político en la Embajada de España en la ciudad de Caracas. El punto clave de esta noticia: las versiones entregadas por altos funcionarios estadounidenses sobre los factores que el pasado martes impidieron la caída del régimen chavista. El gobierno ruso ha negado hoy las acusaciones hechas por el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, quien aseguró que Nicolás Maduro tenía un avión listo para irse con rumbo a Cuba y que los rusos, según los funcionarios estadounidenses, le dijeron que debía quedarse. Pompeo hoy también ratificó que una acción militar estadounidense es posible en territorio venezolano. La brutal represión de la tensa jornada de manifestaciones del martes no detuvo los ánimos de los ciudadanos que siguen enfrentando la dictadura de Maduro y exigiendo el cese de la usurpación. Miles y miles de venezolanos atendieron el llamado del presidente encargado Juan Guaidó y volvieron a las calles para la jornada convocada este miércoles 1 de mayo. Desde muy temprano, los manifestantes comenzaron a llegar a plazas y avenidas de Caracas donde fijaron los puntos de concentración. Pero también, a primeras horas de la mañana, el aparato represor del régimen de Maduro estaba listo y desplegado para actuar. Es un acto de cobardía, no vaya a poder con nosotros, no joda. Aquí tu pueblo decidido a cambiar, no joda. Ya está buena de tanta agresión, cobardes, vendepatria. Aquí estamos los venezolanos defendiendo nuestra libertad, nuestra patria de esa invasión cubana, de esos mercenarios. Y ustedes que actúan como verdaderos judas, que venden a su propia patria. Nuevamente el clamor ciudadano, pacífico y tajante por ver a Venezuela libre de la opresión no fue escuchado por los uniformados aún fieles a la dictadura. Las fuerzas al servicio del régimen arreciaron contra las marchas en varios puntos de Caracas y otras ciudades principales. Pese al violento accionar de miembros de la Guardia Bolivariana, a las detenciones arbitrarias, la intimidación y los riesgos, la movilización resistió. Queremos insistir en que toda la Fuerza Armada se manifieste conjuntamente. Que aquí no estamos pidiendo un enfrentamiento. Aquí no estamos pidiendo un enfrentamiento entre hermanos, muy por lo contrario, que se pongan del lado de todo el pueblo. El presidente encargado anunció que habrá protestas todos los días. Pensaron que ayer sofocaban la protesta. No lo van a lograr. Nosotros vamos a seguir en las calles hasta lograr la libertad de toda Venezuela. El paso siguiente de la presión social contra la dictadura de Maduro será, según el mandatario interino, respaldar las exigencias de los trabajadores públicos. En este espíritu de que inicia el proceso definitivo de la Operación Libertad, hay que mantenerse en las calles. Hay que continuar hasta lograrlo. Así que mañana vamos a acompañar la propuesta que nos hicieron de paros escalonados. Hasta lograr la huelga general. El régimen madurista, como ya es habitual, además de reprimir a manifestantes pacíficos, convocó a su propia marcha por el Día del Trabajo. Ayer la burguesía venezolana, en su desespero, arremetieron contra nuestro país, contra nuestro pueblo, de la manera más violenta, con armas de guerra, con oficiales traidores a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, con el imperialismo dirigiendo un golpe de Estado. Los que atendieron el llamado de la dictadura salieron a su sitio de concentración arengando consignas en defensa de la denominada Revolución Bolivariana. Y no pudieron con nuestro comandante Chávez, y yo lo digo hoy, 1 de mayo 2019, tampoco
han podido y podrán con nosotros en ninguna circunstancia que nos toque vivir. Muy bien, los invitamos a que participen de este programa La Noche a través de las cuentas de Twitter que aparecen en la parte inferior de nuestra pantalla. Pueden participar utilizando el hashtag numeral Operación Libertad. Numeral Operación Libertad. Saludamos a nuestros panelistas el día de hoy. Está en los estudios del programa La Noche Néstor Rosanía, director del Centro de Estudios en Seguridad y Paz de Colombia, analista y columnista. Bienvenido al programa La Noche, Néstor. Buenas noches, Jefferson, para ti, para los panelistas y todos los televidentes. También quiero saludar hasta ahora en el epicentro de la noticia en Caracas, Venezuela, a Alonso Medina. Él es director de la ONG, la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, abogado y activista de derechos humanos. Bienvenido a La Noche. Buenas noches, un placer saludarlos. Y en Miami, Florida, saludo al general en retiro Antonio Rivero. Él es un militar venezolano en el exilio. Fue uno de los primeros oficiales en denunciar la presencia e intervención de militares cubanos al interior de Venezuela. Una noticia que hoy ha generado bastante eco, teniendo en cuenta el eco que le ha dado a esta información el secretario de Estado de los Estados Unidos y diferentes funcionarios de la Casa Blanca. Bienvenido al programa La Noche, general en retiro. Muchas gracias y buenas noches a toda la teleaudiencia de NTN 24 en América Latina. Muy buenas noches. Yo quiero que comencemos hablando en este análisis de este 1 de mayo, hoy Día del Trabajo, sobre lo que representaron estas manifestaciones. Ahí veamos este informe de nuestro periodista Jorge Adrián Orozco, en el que quedó retratada la forma como, pese a la represión del día martes, hoy cientos de personas salieron a las calles de Caracas y en diferentes partes de Venezuela a protestar contra el régimen de Nicolás Maduro. Néstor, la pregunta que queda en el ambiente en este momento es la siguiente. ¿Podrá ratificarse ese fervor popular? ¿Podrá fortalecerse en los próximos días ese logro que muchos calificaron a nivel internacional que tuvo Juan Guaidó el día de ayer? Bueno, creo que el contexto serían 3 variables fundamentales. La primera, entender que lo que se buscó con la Operación Libertad realmente, y donde nace, que es en La Carlota, en el aeropuerto de La Carlota, que es un símbolo militar, lo que se buscaba era ver la fisura interna dentro de las fuerzas militares. Porque aquí realmente la piedra angular de la caída del régimen de Maduro lo tienen los militares. Entonces queríamos, y se empezó a crear este escenario, era buscando un respaldo. Lo segundo, importante, una participación del SEBIN, del Servicio de Inteligencia Bolivariano Venezolano, que siempre ha sido muy leal al régimen de Maduro, pero ya empezamos a ver cómo algunas facciones de mandos medios, y pueden ser mandos bajos, pero bueno, ya hay una fractura, estuvieron cerca a Juan Guaidó y lo respaldaron. Lo tercero que vimos ayer fue el escenario cuando Diosdado Cabello convoca a los colectivos. Y sabemos que esos colectivos es la ala dura, radical y más peligrosa que tiene el régimen, más que los mismos militares, porque estos son civiles y los vimos atacando a la población civil con armamento ayer en medio de las protestas. Entonces, ese escenario se configuró el día de ayer. Juan Guaidó llamó a que continuáramos hoy el tema de la Operación Libertad, que la gente siguiera en las calles. Hoy la gente salió y se manifestó, pero ¿cuál es lo importante, Jefferson, y para terminar este primer segmento? Es decir, que el tema no va a ser de cuántas personas hay en las calles. El tema de fondo, si queremos ver la salida del régimen de Maduro, va a ser si hay un respaldo importante a la figura de Juan Guaidó por parte de las fuerzas militares y el Servicio de Inteligencia venezolano. Alonso Medina, ¿qué opina usted en este momento en la ciudad de Caracas, donde hoy nuevamente fue una constante la represión del régimen de Nicolás Maduro contra aquellos manifestantes que salieron a las calles? Señor Alonso Medina, ¿cuál es el siguiente paso? Juan Guaidó ha dicho que mientras se mantenga la represión en las calles, estaremos más cerca y ha llamado a paros escalonados. ¿Usted qué opinión tiene de esa estrategia? ¿Podrá sostenerse en el largo plazo? Sí, primero tenemos que tener en cuenta 2 escenarios. Uno, o que alimentan esta situación que estamos viviendo, esta situación de conflictividad que estamos viviendo en Venezuela. Uno es la crisis política que estamos viviendo al día de hoy,
aunada, sumada a la crisis social que estamos sufriendo todo y cada uno de los venezolanos que vivimos acá. De tal manera que la razón de fondo se mantiene, se conserva, se fortalece, crece cada día. Razón por la cual entendemos o podemos interpretar o afirmar sin duda alguna que el clima de conflictividad en Venezuela por estas dos situaciones, la conflictividad social y la conflictividad política, se debe agudizar en los próximos días, con el agravante que no vemos disposición alguna del gobierno del señor Nicolás Maduro a plantearle solución a los temas de fondo. Hay una esperanza, hay un planteamiento que genera esperanza por parte del presidente Juan Guaidó, y el pueblo, los ciudadanos están acompañando, tienen la esperanza con Guaidó de salir de una u otra manera de esta situación. Evidentemente que el tema de las Fuerzas Armadas Nacionales juega un papel determinante, entendiendo que es una institución que ha permeado, que forma parte de toda la vida política y social de Venezuela, entendiendo que las Fuerzas Armadas en los últimos años pareciera ser un operador político o otro actor político dentro de toda esta diatriba que estamos viviendo en estos últimos días. Por eso es importante interpretar, seguir, observar con detenimiento qué está ocurriendo en las Fuerzas Armadas, que a fin de cuentas está integrado por ciudadanos venezolanos que también sufren la crisis social y las consecuencias del deterioro de la calidad de vida de los venezolanos. General en retiro, Antonio Rivera, en Miami. Lo cierto es que en la jornada de este martes, de este 30 de abril, por primera vez el régimen chavista enfrentó una fractura militar. General, usted conoce muy bien el estamento de la Guardia Nacional Bolivariana al interior de su país. ¿Usted cree que este fraccionamiento, este apoyo que tuvo Juan Guaidó por parte de un sector del estamento militar, va a crecer en los próximos días? ¿Se va a mantener o sencillamente va a ser un episodio para recordar lo que sucedió este 30 de abril en el que militares liberaron a Leopoldo López, uno de los principales líderes opositores al régimen de Nicolás Maduro? Sí, mira, Jefferson, realmente esto no es algo nuevo, ¿no? Lo inédito sí resulta descriptible en lo siguiente. Es por primera vez que de forma conjunta el comandante en jefe de la Fuerza Armada, el presidente encargado Juan Guaidó, sale en presencia pública con una unidad militar que lo apoya, que lo respalda, que se subordina. Ese es el hecho inédito. Pero no podemos obviar que a demanda del pueblo, a demanda de la Constitución, a demanda incluso de dirigentes políticos de la Asamblea Nacional en anteriores oportunidades a que llegara el presidente Juan Guaidó a ocupar este cargo de la República, pues ya habían manifestaciones militares de diferentes naturalezas y que llevaban, por supuesto, inscrita el cese de la usurpación con anterioridad. Hoy realmente continuamos en esto, y de que vaya a crecer, realmente se va a manifestar prontamente este bloque militar de una manera concisa y de una manera concreta en subordinación al presidente Juan Guaidó. Esto no es que vaya a crecer, es que se va a supeditar prontamente y, por supuesto, dando lugar a esa solución que resulta ser, pues, que de esta columna vertebral, que era lo militar, y como bien dijo nuestro primer analista, que la fuerza militar representaba el sostenimiento de este proyecto, de este régimen, y que en estos momentos representa la solución definitiva para poder llevar a cabo el reconocimiento de Juan Guaidó, el cese de la usurpación y el proceso hacia un gobierno de transición que enmarque definitivamente el camino a la democracia al país. Las caras de la desesperación en Venezuela son las de millones de ciudadanos que, exponiendo su vida, piden a gritos el fin de la dictadura. A ellos se unen cada vez más militares que reconocen a Juan Guaidó como su comandante legítimo. Sin embargo, el brazo represor del régimen evidencia cómo Nicolás Maduro está dispuesto a todo por quedarse en el poder. Así lo demostró en la jornada del pasado martes. Este miércoles, miles de venezolanos salieron a marchar para exigir el cese de la usurpación por parte de Nicolás Maduro. Pero también se levantaron con rezagos de lo que ocurrió el día previo a esta gran marcha nacional.
donde se volvieron a escuchar las detonaciones de las bombas aturdidoras, las nubes de gases lacrimógenos que envolvieron la protesta en medio de lo que el presidente interino Juan Guaidó denominó el inicio de la Operación Libertad. Valientes soldados, valientes patriotas, valientes hombres apegados a la Constitución han acudido a nuestro llamado. Hemos acudido también al llamado. Nos hemos encontrado definitivamente en las calles de Venezuela. Pero a diferencia de otras protestas, la de este martes estuvo marcada por dos hechos clave. Un nutrido grupo de militares que decidió apoyar la transición democrática y la reaparición de Leopoldo López, indultado por Juan Guaidó. Todos los venezolanos que quieran libertad, que vengan acá al distribuidor de Altamira, a acompañar a nuestros soldados valientes. Sin embargo, lo que comenzó como una manifestación pacífica terminó opacada por el brutal abuso de la fuerza de militares leales a Maduro. Militares que utilizaron las armas contra el pueblo. Juzguen ustedes. En otro video se aprecia a uniformados bajo el mando de Maduro disparando de frente con armas de grueso calibre en contra de los manifestantes. En el estado Miranda, miembros de los colectivos dispararon desde los edificios públicos a los manifestantes. Algunos policías trataron de repeler los ataques. ¡Eso, que hay una herida! ¡Aparten la piedra! ¡Quítame eso, que hay una herida! En medio de la violencia y del desespero de los afectados, varios heridos tuvieron que ser auxiliados y trasladados por los mismos manifestantes. Defensores de derechos humanos denunciaron que grupos armados irrumpieron en una clínica ubicada en La Guaira. Bueno, esto fue lo que pasó hoy en Clínica Alfa. Hubo un grupo de guardias nacionales que entraron a Clínica Alfa y lanzaron 5 perdigones. La ONG no gubernamental Foro Penal Venezolano registró que la jornada de este martes dejó cerca de un centenar de heridos y una persona perdió la vida. Este miércoles, los manifestantes con el ímpetu y las esperanzas renovadas tras esta jornada salieron a marchar. Sin embargo, Guaidó, pese a contar con un amplio apoyo internacional y de la población venezolana, sabe que necesita un respaldo más contundente por parte del ejército para lograr el cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. En el programa La Noche están siempre los protagonistas de la noticia. Vamos inmediatamente a Santiago de Chile con Roberto Ampuero, señor canciller de Chile. Bienvenido al programa La Noche. Muy buenas noches, muchas gracias por invitarme a su programa. El gusto es nuestro, canciller. El día de ayer fue noticia nuevamente Chile porque en la embajada en Caracas de Chile estuvo Leopoldo López, este líder político venezolano que recuperó su libertad gracias al respaldo de un sector de las fuerzas militares que cumplieron la orden que le dio Juan Guaidó. Señor Roberto Ampuero, desde su perspectiva y desde la información que usted tiene, ¿qué papel va a jugar Leopoldo López en este momento específico que enfrenta a Venezuela? Un líder político que en el 2014 sacó cientos de miles de personas a las calles a manifestarse en contra del régimen de Nicolás Maduro, en este momento está en libertad. Mire, en primer lugar quisiera decirle que Chile reconoce al gobierno del presidente encargado Juan Guaidó, a la Asamblea Nacional, a la lucha de los demócratas venezolanos por restablecer la democracia, la libertad y los derechos humanos en Venezuela. Y que nosotros somos muy respetuosos de la línea que escojan y la política que escojan nuestros amigos demócratas de Venezuela. Nosotros lo que tenemos como conducta de Chile es apoyar a nuestros amigos demócratas de Venezuela y decirles en qué medida nosotros podemos ayudarlos, respetando desde luego el derecho internacional, ¿verdad? Y en ese sentido nosotros nos ponemos a disposición de nuestros amigos venezolanos. Son ellos los indicados para orientar, organizarse, avanzar en esta lucha que todos respaldamos y que respalda la comunidad internacional. Nosotros como país no estamos acá para dictar línea ni para orientar. Nadie mejor que el presidente encargado, la Alianza, la Asamblea Nacional y todos los dirigentes destacados, que entre ellos el Leopoldo López, que se juegan, ¿verdad?, la vida y su libertad y su integridad, la de sus familias,
por recuperar la democracia en Venezuela. Nadie mejor indicado que señor ellos canciller, para orientar su política. Pero llamó muchísimo la atención que Leopoldo López entró en calidad de huésped a la Embajada de Chile en la ciudad de Caracas. ¿Por qué tomó la decisión de salir de la embajada y quedarse mejor en la representación diplomática española, tal y como fue confirmado en las últimas horas? Mire, acá hay que tener en cuenta lo siguiente. Estamos en Venezuela, donde hay una dictadura que viola los derechos humanos. Las personas que tienen un rol destacado en la lucha por la recuperación de la democracia están bajo constante peligro, bajo constante riesgo, y desde luego que en embajadas de países que así lo han decidido, pueden encontrar un espacio donde bajo determinadas condiciones puedan sentirse más seguros. Y dentro de esto existe la figura que es internacionalmente conocida como la de ser huésped en una embajada. Esto, quiero aclararlo muy bien, no significa que alguien pide asilo para un país. Pedir asilo implica una figura legal reconocida por el derecho internacional que busca y apunta finalmente a que la persona se vaya de un país al otro. Este no es el caso, ni fue el caso, ¿verdad?, de Leopoldo López. Él llegó como huésped. Ahora, recuerde una cosa que es muy importante. En Chile nosotros tenemos otros huéspedes también de Venezuela. Y quiero decirle que, y esto es público, ¿verdad?, se encuentra allí el vicepresidente de la Asamblea Nacional, Freddy Guevara, y también otro político destacado, Roberto Enríquez, desde hace prácticamente 2 años. Pero, canciller, es que llama muchísimo la atención. Le entiendo cuando usted me dice que hay otros huéspedes al interior de la Embajada de Chile en Caracas, pero es que era un día bien particular, o el 30 de abril, el día en el que Leopoldo López recupera su libertad, en un momento de alta tensión, de alta crispación, de alta efervescencia política en Venezuela. ¿Él explicó por qué razón decidió entrar a la Embajada de Chile? Mire, cuando un demócrata tan destacado como Leopoldo López, viviendo y realizando su gestión opositora bajo un régimen dictatorial como el de Nicolás Maduro, considera que necesita él, su señora y su hija de 15 meses tener por protección de una embajada de un país amigo que se identifica con la defensa de la democracia y la promoción de los derechos humanos, cuando él así lo considera, Chile, en este caso, accede por un compromiso con su propia política exterior. Chile es un país que respeta el derecho internacional, promueve la democracia y también defiende los derechos humanos. Y entonces en ese momento, cuando se plantea esto, desde luego que Chile acoge sin lugar a dudas a Leopoldo López y también a su señora y a su hija de 15 meses. Esto es una actitud que tiene que ver con una política vinculada con una posición humanitaria y de defensa de los derechos humanos que practica Chile de forma muy concreta, no solamente en términos retóricos. Canciller, y en buena hora, pues la Embajada de Chile entregó esa seguridad momentánea a Leopoldo López. Sé que tiene poco tiempo y no puedo dejar de preguntarle sobre esa reunión que de manera extraordinaria sostendrá este 2 de mayo, este jueves, la Organización de Estados Americanos. Exactamente, ¿cuál va a ser la posición de Chile? ¿Qué se busca en este encuentro regional que, como lo dije anteriormente, se va a dar de manera extraordinaria, pero se da en un momento en el que se están dando muchas definiciones al interior de Venezuela? Permítame hacerle una corrección. Se trata de la reunión del Grupo de Lima, que va a tener lugar este día el viernes, en Lima mismo, y a la cual voy a concurrir. En esta reunión fue acordada en el día de ayer, cuando tuvimos una reunión virtual a través de conexión telefónica y de video con los otros cancilleres del Grupo de Lima. ¿Por qué nos vamos a reunir? Porque la situación en Venezuela así lo amerita. Recordemos que el Grupo de Lima se formó con el objetivo de contribuir a restablecer y ayudar a restablecer la democracia por medios pacíficos en Venezuela. Y como la situación en Venezuela se ha ido agudizando desde todo punto de vista, desde el punto de vista económico, financiero, político, alimentación, de falta de medicamentos, de convivencia, los cancilleres del Grupo de Lima consideramos que es muy importante reunirse para adoptar e examinar primero la situación por la que está atravesando Venezuela y también para adoptar algunos acuerdos que desde luego
yo no puedo anticiparlo porque esto saldrá de la conversación que sostengamos entre todos los cancilleres. Claro, canciller Ampuero, pues quiero agradecerle el tiempo que nos concede usted en este momento desde Santiago de Chile. Claramente, como usted lo dice, el Grupo de Lima sostendrá una reunión este viernes, pero también la Organización de Estados Americanos ha venido sosteniendo encuentros, los hizo el día de hoy, y también han anticipado que el día de mañana continuarán tratando diferentes delegaciones la situación extraordinaria que vive Venezuela. Señor canciller, como siempre es un gusto tenerlo a usted. Le agradecemos el tiempo que usted amablemente siempre le concede a los micrófonos del programa La Noche de NTN 24. Bueno, un gusto estar con usted. Cuando usted necesite nuevamente conocer la opinión de nuestro gobierno de Chile, de este canciller, no dude en contactarme. Lo haré con mucho gusto. Es un agrado conversar con usted. Así será, canciller Roberto Ampuero. Continuamos con nuestros invitados. Está con nosotros hasta ahora Néstor Rosanía, quien es experto también en temas relacionados con Venezuela. Néstor, hablábamos con el canciller chileno sobre Leopoldo López. Él logra la libertad en un momento específico en Venezuela, cuando Juan Guaidó completa algo más de 98 días como presidente interino de Venezuela. ¿Usted cuál cree que es el papel estratégico que juega en este momento Leopoldo López dentro de esa lucha que por recuperar la democracia están dando diferentes sectores al interior de Venezuela? Es un papel fundamental, él es un símbolo de los temas de la oposición y ha generado también una cohesión dentro de la misma oposición que en un momento estuvo muy dividida y muy fracturada. Entonces él ha generado, digamos, una cohesión que es importante. Ahora, lo que viene es saber cuál va a ser la siguiente jugada, cómo va a empezar a manejar su tema, porque en este momento las órdenes de captura van a regresar hacia él, porque, digamos, recordemos, él estaba en una prisión domiciliaria, sale y ahora las órdenes de captura y todo el sistema judicial represor de la dictadura de Maduro va a salir a buscarlo. Entonces, vamos a ver si él se va por ¿Usted cree que lo van a capturar? Sin lugar a dudas, ya deben estar haciendo la SEBIN, el ala dura de la SEBIN debe estar buscando a ver cómo puede. Él está en ese momento en el tema diplomático, amparándose, digamos, a través de las embajadas, está ahí y amparándose en el derecho internacional, pero vamos a ver si se va por el camino del asilo o cuál va a ser la figura jurídica que se va a utilizar. Es bien complicada la situación para él porque si sale del país también en algún punto se vería un mensaje de debilitamiento de la oposición. La figura de Leopoldo López es fundamental y fuerte en Caracas. Si él ya está por fuera se empieza a ver que realmente se está dejando el barco en manos de Nicolás Maduro. Lo que uno puede interpretar en ese momento, Roberto, lo que muchos aseguran en ese momento en redes incluso, es que la presencia del líder político en este momento puede generar un impacto muy fuerte para unas posibles elecciones. Y cuando hablo de un líder político me refiero a Leopoldo López, Alonso Medina. ¿Usted qué opinión tiene de esas voces que aseguran que Leopoldo López sale a la libertad en un momento clave en el que puede darse un escenario electoral? Que todo esto hace parte de una estrategia que está bien diseñada y que Leopoldo López sale al escenario político en un momento en el que es necesaria su presencia para unas eventuales elecciones, que dicho sea de paso, pues no hay condiciones en este momento, pero que ya muchos están anticipando para Venezuela. Mira, yo creo que es importante entender algo. En Venezuela estamos viviendo un momento en donde todos somos necesarios, en donde todos los dirigentes políticos juegan un papel protagónico. La incorporación a la actividad cotidiana, a la lucha de la calle de Leopoldo López, evidentemente que es una acción contundente, una acción motivadora para los ciudadanos. Esto hay que entenderlo porque si bien es cierto que en algún momento el tercer paso que está planteado acá en Venezuela es en unas elecciones libres, pues no menos cierto es que el primer paso, lo que está planteado políticamente, es el cese de la usurpación. Recordemos que estamos en un país donde hay un número importante de presos políticos, donde hay una crisis social, donde en ocasión a los sucesos del día de ayer tenemos más de 30 militares detenidos en la Dirección General de Contrainteligencia Militar, de acuerdo al reporte de los familiares, quienes también denuncian que están siendo salvajemente torturados.
Todo este es el escenario complejo que tenemos en Venezuela y por eso aplaudimos como ciudadanos la incorporación, la libertad, la incorporación a las calles, a este espíritu democrático de Leopoldo López, así como aplaudimos la incorporación y la lucha de toda la dirigencia. Recordemos que uno de los elementos fundamentales en este momento es la concertación de toda la oposición venezolana, de todos los ciudadanos, a los fines de procurar y lograr la democracia. En el retiro, Antonio Rivera. Leopoldo López logra la libertad en un momento clave para Venezuela. Lo hace luego de estar preso durante más de 5 años. En el 2014 sacó cientos de miles de personas a las calles. ¿Qué papel cree usted, general Antonio Rivero, que va a jugar en este momento Leopoldo López? Yo no creería que está buscando salir del país. Así lo dictan los hechos. No creo que busque salir del país, realmente. Representa un hecho también muy preponderante y me sumo a las opiniones de mis anteriores compañeros de este foro, digamos así, y en el cual pues considero a Leopoldo López un líder que desde el 2014 prácticamente se muestra en una lucha ya de calle, como así se llamó la salida, de la cual fui partícipe también al pertenecer a la misma organización política y en el mismo tiempo que tengo prácticamente entre clandestinidad y exilio. Leopoldo López tiene un contexto político muy importante dentro de la irreverencia de esta lucha, dentro de la resistencia de esta lucha y su incorporación, que ha de ser muy importante desde el punto de vista de la actividad, de la libertad de expresión, de la libertad de reunión, donde se encuentre, sea clandestino o esté ubicado favorablemente con la seguridad de algún predio de una embajada y que garantice pues propiamente esa accionar político de su estrategia, de su capacidad y por supuesto sin la cohesión de una intervención policial por métodos tecnológicos, etcétera, que puedan inhibir su accionar como así estuvo dentro de la cárcel de Ramo Verde y posteriormente en su casa. Entonces, tenemos que descartar sí y no cabe relacionar la salida de Leopoldo López con ningún tipo de elecciones y como bien dijo nuestro compañero Alonso, que primero está el cese de la usurpación y sobre ese espacio tenemos que ponernos en primer plano sin dejar de mencionar pues que vamos en camino hacia un proceso de transición, hacia un proceso de elecciones y que necesariamente tenemos que establecer la prioridad urgente del cese de la usurpación. Vamos inmediatamente con otro ángulo de opinión. Quiero integrar a esta hora en Madrid, España, en Europa, ya de madrugada, a Lorenz Halet, activista de derechos humanos, expreso político, premio Sájarov a la libertad de conciencia 2017, un premio que otorga el Parlamento Europeo. Lorenz, bienvenido al programa La Noche y quiero conocer su opinión. ¿Qué lectura hace de lo que ha sucedido en las últimas 48 horas en Venezuela y qué efectos cree usted que puede tener a futuro para ese proceso de recuperación de la democracia que han venido adelantando diferentes líderes? Uno de ellos es usted. Bueno, yo creo que lo que vimos ayer fue uno de los procesos de liberaciones más hermosos que vamos a ver por mucho tiempo. El rescate ayer de Leopoldo López, porque recordemos que así despertamos, viendo el rescate de uno de los líderes más importantes de Venezuela y que se hizo un líder mundial, Leopoldo López, que estaba ahí secuestrado durante años, rodeado de fusiles, del terror de la dictadura, y ayer, en una acción patriótica liderada por un joven que es presidente legítimo, fue liberado. Lo que venezolanos deseamos y soñamos por mucho tiempo, ayer se hizo realidad. Y se hizo realidad porque hay un presidente constitucional que se llama Juan Guaidó, que se ha ganado el respeto de las Fuerzas Armadas, de los comandos del SEBIN, de los comandos en la Guardia Nacional, en el Ejército, en la aviación, en la Armada. Y eso lo sabe Nicolás Maduro, y eso lo sabe Rusia, y eso lo sabe Europa, lo saben los chinos, y lo sabe Estados Unidos. Lo que pasó ayer fue el ejercicio del comandante en jefe Juan Guaidó.
Y se quedó demostrado que Juan Guaidó tiene capacidad y acción militar, armada, y que la tiene y tiene la conciencia de ello con responsabilidad. Y con eso se hace un sello, el sello de demócrata. Porque si algo tiene la gesta opositora, la resistencia venezolana, es que una resistencia pacífica, democrática, pero determinada, que ya hace cuánto se hubiesen tomado los fusiles y hubiese realmente habido una acción armada, pero no, porque nuestro deseo y convicción está intacto. Y ayer, lo de ayer, fue algo de verdad único, una gran victoria para el pueblo venezolano. Yo estoy emocionado por ello. Pues evidentemente a nivel internacional hay distintas reacciones, una de ellas desde España, donde en este momento también han confirmado que en la embajada de España, en la delegación diplomática en la ciudad de Caracas, se encuentra el líder Leopoldo López. Vamos a marcar una primera pausa y ya regresamos para que analicemos con nuestro panel de invitados las diferentes reacciones y esa avalancha de información que ha venido llegando desde la voz de altos representantes diplomáticos estadounidenses que han explicado por qué razones no cayó el régimen de Nicolás Maduro el pasado martes. Han dicho que hay negociaciones que se están adelantando entre Juan Guaidó y altos militares chavistas, negociaciones que estaban bien adelantadas, pero que el día de ayer no lograron ser concretadas. Esto lo analizaremos luego de una pausa comerciales. Continuamos en este programa La Noche. La mano brutal del régimen de Maduro no faltó en la tensionante jornada del martes en la ciudad de Caracas. Con bombas lacrimógenas y disparos de fusil, la dictadura ordenó reprimir tanto a los civiles que salieron a las calles en apoyo a la Operación Libertad como a los militares que decidieron ponerse del lado de la Constitución en respaldo al presidente encargado Juan Guaidó. Un testigo de la despiadada represión narró consternado el momento en que una tanqueta de la Guardia Bolivariana embistió a un grupo de manifestantes. Le pasaron la tanqueta por encima, la reventaron por dentro a un manifestante, a un ciudadano, a un venezolano que cree que podemos hacer más en Venezuela. ¡Coño! ¡Ya basta! ¡Vamos hacia allá abajo! ¡Vamos a la autopista! ¡Necesitamos apoyo, señores! Pisaron manifestantes, pisaron motos, pisaron a la gente que no estaba lanzando piedra también. Están pisando a la gente, señores. Necesitamos apoyo, coño. Salgamos a la calle, salgamos a la calle. Una imagen que, como ustedes acaban de verla, se convirtió en el símbolo de la represión chavista de este 30 de abril en la ciudad de Caracas. Pero no solamente esa imagen llamó la atención, hoy generó una profunda polémica, una reacción internacional sobre lo que ocurrió en Venezuela, y fue la del expresidente de Uruguay, Pepe Mujica, José Mujica, quien al ser consultado sobre lo que pensaba frente a la represión de las fuerzas de Nicolás Maduro a los manifestantes, entregó una respuesta que ha generado indignación. Véanlo ustedes. ¿Qué opina lo de las tanquetas atropellando gente, Mujica? Que no hay que ponerse delante de las tanquetas. ¿Nada más? Es una barbaridad. ¿Y quién mandó eso, a su parecer? ¿Maduro? Si usted sale a la calle, se pone. El que maneja las tanquetas Bueno, voy a preguntarle a mis panelistas del día de hoy qué opinan no solamente de esta imagen, sino también de esta reacción que hace uno de los principales referentes políticos del continente americano, Pepe Mujica. Ya sabemos que él ha apoyado en diferentes ocasiones al régimen de Nicolás Maduro, pero esta declaración ya fue bastante fuerte. Ha dicho que los manifestantes no debieron ponerse al frente de las tanquetas. Alonso, ¿qué opina usted?
Es muy triste cuando la ideología política se sobrepone a la condición y a la calidad de un ser humano. Evidentemente que tenemos que cuestionar el pronunciamiento del señor Pepe Mujica, como también tenemos que rechazar la conducta de esta acción del gobierno nacional de las fuerzas militares venezolanas en contra de los manifestantes. Hay que recordar que hay protocolos nacionales e internacionales de la forma como actuar para controlar una expresión pública como la que hemos visto en Venezuela, porque a fin de cuentas eso es lo que está en las calles. El pueblo se está expresando en este tipo de actos públicos. Es la forma de gritarle a los ciudadanos el rechazo al gobierno nacional, al gobierno de Nicolás Maduro. Pero debo retomar diciéndote que de verdad que muy preocupado, muy dolido como latinoamericano, muy dolido como hombre, que un ser humano, que un hombre como Pepe Mujica se pueda expresar de esa forma tan burda, tan básica de lo que es el desprecio y el rechazo a los derechos humanos en Venezuela. No, ¿y qué pueden sentir las víctimas, Alonso? Aquellas personas que fueron derribadas y que estuvieron a punto de perder la vida como consecuencia de esa planadora que les pasó por encima. General Retiro Antonio Rivera. Rivera, ¿usted qué opinión tiene de esas declaraciones que entrega Pepe Mujica? No solamente preocupa lo que dice, sino también que hay diferentes sectores políticos en el continente americano que continúan justificando estos actos de represión de Nicolás Maduro e incluso continúan calificando de golpe de Estado este trabajo institucional que ha venido haciendo Juan Guaidó para recuperar la democracia de Venezuela. Mira, la opinión de este señor es muy deplorable, ¿no? No puedo esperar menos de quien se hizo, pues, en su momento a una lucha armada para poder irrumpir contra lo que estaba establecido en sus momentos, ¿no? No puedo esperar menos, no quiero opinar en este caso de lo que lo califica ya como un miserable. Puede ser lo que haya sido, con todo respeto del pueblo uruguayo, pero esta opinión en esas condiciones no lo puedo menos que decir en ese sentido. Y cualquiera que descalifique lo que está haciendo un pueblo que por 20 años pues, está sufriendo la inclemencia de esta naturaleza. Un hecho totalmente condenable. Y este conductor y los guardias que estaban allí, que no es solamente esa unidad, y aprecio desde el punto de vista táctico el empleo de estas 3 unidades que están al frente y cómo se entrecruzan para hacer y llevar a cabo algo con total intención de llevarse por delante a los manifestantes, a quienes estaban allí. Eso no es un simple lanzamiento de una unidad, sino que abiertamente se ve la táctica de empleo de estas 2 unidades en la forma como actuaron en el momento de repeler, por supuesto, a estos manifestantes. A las Fuerzas Armadas les voy a decir, a estos guardias nacionales, al Ejército, a la Fuerza Aérea, a la Naval, en todo su conjunto. En este momento, estos actos deben ser coordinados en el interior y deben ser rechazados internamente desde el punto de vista de lo que estamos buscando para el pueblo venezolano. Néstor Rosanía, en la parte final quiero que analicemos ya una noticia que tiene que ver más con el campo de análisis en el cual usted es experto, y son estas declaraciones que ha venido entregando el gobierno de los Estados Unidos, la alta diplomacia de los Estados Unidos, el secretario de Estado Mike Pompeo, y también en las últimas horas Elliot Abrams estuvieron refiriéndose a la situación en Venezuela. Ellos han asegurado como voz del presidente Donald Trump que hubo negociaciones, que diferentes altos mandos militares, uno de ellos Vladimir Padrino, ¿sí?, que también Michael Moreno e Iván Rafael Hernández pactaron con la oposición una transición política. Asimismo, manifestaron que en algún momento Nicolás Maduro tenía listo un avión para irse para Cuba y que fue el gobierno ruso el que impidió que Nicolás Maduro dejara el poder y se fuera para esta isla caribeña. En respuesta a esto, Rusia ha dicho que esto se trata de una guerra de información. ¿Es esto una guerra de información, Néstor, o hay realmente una información clave que tienen los Estados Unidos sobre acercamientos que se están dando entre sectores de las fuerzas militares y el presidente Juan Guaidó?
Hay dos elementos en esto. Uno, hay una lógica que utilizan los gobernantes que llaman estrategias de gobernanza o estrategias para toma de decisiones. Y en esas encontramos una que se llama la disuasión. La disuasión es esa capacidad de realmente presionar a mi antagonista, hacerle creer un escenario, pero realmente las decisiones que se van a tomar son diferentes. Ejemplo, Donald Trump decía, hay ira y fuego, le decía al presidente de Corea del Norte, pero por debajo utilizan otra estrategia que es la negociación directa. Y hay unas mesas que están por debajo, hay unas comisiones técnicas, perdón, que están debajo de la mesa, tienen acercamientos y van adelantando ese tipo de negociaciones. Estados Unidos y la política exterior norteamericana la ha manejado toda la vida. Disuade por una parte, pero por debajo de la mesa está con unas comisiones haciendo esos acercamientos. O sea que esa versión, que hay un ala que puede estar acercándose al régimen de Maduro, intentando acercarlos, manejar una negociación, es completamente factible, porque la política exterior funciona así. Ahora, un segundo elemento es la guerra de información y la guerra psicológica. La guerra de información es crear serie de rumores, de difamación, o crear futuros o escenarios hipotéticos para desestabilizar algún régimen y a partir de eso crear una segunda guerra que se llama la guerra psicológica. Entonces, si empiezan y hoy la plataforma digital, las redes sociales, es el campo de batalla, donde se empieza a manejar una cantidad de mensajes y a unos targets definidos, a unos grupos definidos, eso comienza a ser más preocupante y puede tener mayores efectos que un tema armado en las calles. Entonces, la guerra de información y la guerra psicológica también es parte de las herramientas que estamos viendo en el tema de Venezuela. Loren Sale de Madrid, España. Quiero finalizar con usted porque el tiempo se nos ha agotado. Preguntándole sobre algo que planteaba Moisés Naín, este reconocido intelectual venezolano, sobre los retos que enfrenta Juan Guaidó. Uno de ellos es Nicolás Maduro, pero el otro es la impaciencia de los venezolanos. Loren, ¿usted qué le puede decir a aquellos sectores que hoy ven con pesimismo que realmente Nicolás Maduro continúa en el poder pese a todos los esfuerzos que ha venido haciendo Juan Guaidó en los últimos 98 días? Bueno, un tema sensible. Hay mucha necesidad de salir urgente de esta crisis. La gente se desespera y se va muriendo a cada minuto a causa de esta crisis y este desastre. Y la gente quiere respuestas y soluciones rápidas. Yo pude estar en la frontera hace poco junto al presidente Guaidó y luego en Bogotá. Lo vi trabajar, lo vi entregado y cuando lo vi ahí reunido con los líderes de la región, cuando lo vi en la frontera asumiendo de frente este trabajo, me sentí tan orgulloso porque poder nada más estar ahí y hacerse escuchar por los líderes del mundo, ponerse al frente de una situación tan dura y tan hostil, oye, requiere una gran labor, una gran valentía y está ahí. Hay esfuerzos que se han hecho durante muchísimos años que hoy se están viendo los frutos. Que hoy el presidente Juan Guaidó haya levantado a la comunidad internacional en defensa, porque está defendiendo. Mira, ahí está Leopoldo López junto a la Embajada de España. Eso es una acción de compromiso con la democracia y de respaldo de la comunidad internacional única. Eso lo ha logrado Guaidó junto a todo el pueblo durante todo este tiempo. Que haya liberado a Leopoldo como lo liberó, eso es una muestra importante de que se está avanzando. De que hoy Nicolás Maduro esté acorralado, porque Nicolás Maduro tiene poder, cierto, pero cada vez se le hace más pequeño. Eso es gracias al trabajo. Hace unos meses, hace 3 meses, ¿cómo estábamos? ¿Y a dónde estamos hoy? A la gente le pido que tengamos resistencia. Nada que valga la pena se consigue fácilmente. Y estamos cerca de lograrlo. Pero requiere que cada día nosotros demos un poco más. Y estemos ahí atentos al llamado. Ayer fue una muestra de la capacidad que tiene un hombre y la voluntad de un pueblo de salir adelante. Y estamos cerca de lograrlo. Pues Loren Sale, quiero agradecerle a usted, activista de derechos humanos, expreso político desde España, por habernos acompañado. También a Alonso Medina, que estuvo con nosotros desde la ciudad de Caracas, director de la ONG de la Coalición por los Derechos Humanos. Agradecerle también al general en retiro Antonio Rivero, como siempre, un gusto tenerlo, militar venezolano
desde Miami. Y por supuesto a Néstor Rosanía, experto en temas relacionados con Venezuela y director del Centro de Estudios en Seguridad y Paz de Colombia. Muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Vamos a marcar una pausa y ya regresamos a la parte final de este programa de la noche. Hemos llegado a la parte final. Yo quiero agradecer a todos nuestros televidentes, a los que nos acompañaron el día de hoy. También los quiero invitar a que continúen enviando sus comentarios a www.ntn24.com. Nos pueden escribir en Twitter, en @NTN24, @Segurizati_NTN24, @JeffersonNTN24, @La Noche NTN24. La noche continuará encendiendo las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Muy buenas noches.